soy Alberto y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Diré que el anarquismo es el intento de erradicar todas las formas de dominación. Ello incluye no solo las formas obvias del Estado-nación con su empleo rutinario de la violencia y la fuerza del derecho, y de las empresas con su irresponsabilidad institucionalizada, sino también otras formas internalizadas como las propias del patriarcado, el racismo o la homofobia. Bienvenidos, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a vuestra radio, a vuestro programa Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. Hoy os presentamos un nuevo magazine donde conduciremos el programa Óscar y Mario Cortés. Hola, amigue, que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirla en nuestra emisora. Contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o escríbenos a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Bienvenidos a Radio Tirso Libertaria. Esta es la mejor hora, decía nuestro compañero de página web y quien sube los programas, Alberto. Esta es vuestra radio, una radio para la clase trabajadora, una radio para todas las personas, una radio donde tendremos diversos temas para tratar: la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad anarquista y un poquito de filosofía. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa, donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotras. Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para contactar con nosotros: 692-720150, y nuestro mail para vuestras preguntas y sugerencias, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el mail podréis hablar con el equipo del programa para lo que queráis: preguntas, propuestas de temas a tratar en los próximos programas, intervenciones vuestras a través del WhatsApp, en mensajes de voz, intervenciones en directo en el programa, etcétera. Recordamos nuestro WhatsApp: 692720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org, como decía Cristina. Presentamos esta nueva canción, la canción que ya nos gusta, la canción que se ha hecho parte de Radio Tirso Libertaria, nuestra banda sonora de la radio. Somos una banda muerta. Volver a mi sangre, mi
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Hoy tenemos con nosotros a los compañeros de Correos. Vamos a tratar su conflicto y nos van a explicar pues en qué se va desarrollando este conflicto, cómo los afecta y exactamente qué es lo que pasa con Correos. Porque Correos es un servicio público que lleva funcionando algo más de 300 años. En ese carácter de servicio público lo que se está queriendo cambiar de un tiempo a esta parte por medio de diferentes jugadas. Primero hay que dejar claro que el sector postal está inmerso en un proceso de privatización a nivel europeo desde la década de los 60. Diferentes áreas del sector se han ido liberalizando, primero con timidez y actualmente sin tapujo alguno. En 1992 pasa de ser la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones a transformarse en un organismo autónomo de carácter comercial, es decir, queda sustituido en sus cimientos el principio de servicio público por el principio de rentabilidad económica. En junio de 2001, por medio de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, estrena nueva forma de gestión y nuevo régimen jurídico. Pasa a ser la sociedad estatal mercantil, sociedad anónima. Bueno, compañeros, tenemos aquí a dos compañeros, trabajadores de Correos, y bueno, decidnos cómo afecta esto que hemos hablado al sector público y a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, lo primero agradeceros que nos hayáis invitado a venir aquí a Radio Tirso Libertaria, al programa Vive y Lucha, que solemos escuchar a veces durante el reparto. Y bueno, pues como muy bien has comentado, hay un proceso que viene de unas décadas atrás, como de liberalización paulatina del sector postal. Como has dicho, es a nivel europeo, o sea que va mucho más allá del gobierno de turno. Si vamos por un lado, vamos por otro, son fuerzas mayores. Y pues en 2001, como has comentado, se constituye Correos en sociedad estatal mercantil, sociedad anónima, lo que quiere decir que cambia ya bastante su lógica, y el paso definitivo de momento, el definitivo de momento en ese proceso, el último, se da en 2008 con la aprobación de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que se terminará de implementar en 2011 con la total apertura del sector mediante la aprobación de la Ley del Servicio Postal Universal. Eso quiere decir que se abre las puertas a que haya empresas como a día de hoy, por ejemplo, por poner ejemplos, ¿no?, Hispapost o RD Post, que están haciendo servicios que hasta hace unos años pues los hacía Correos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Madrid, si tú tienes algún jaleo con el ayuntamiento, la carta del ayuntamiento no te la lleva Correos, te la lleva una empresa privada, lo cual puede ser un poco chocante para algunas personas que estén escuchando esto. La estructura de Correos pues pasa a convertirse en un grupo empresarial. Correos, tal y como lo conocemos, es la matriz, pero luego tiene otras empresas filiales, como son Correos Express, que es la que más a lo mejor en el día a día se está notando el papel que desempeña, que es la dedicada a la paquetería, Nexea, dedicada a servicios publicitarios, y Correos Telecom, que lo que hace es que alquila los excedentes de infraestructura que tiene Correos para telecomunicaciones. Hay un giro a nivel de imagen y a nivel de comunicación pública e interna de Correos, en el que ya se deja de hablar de servicio público, se empieza a hablar de servicio, de clientes, y bueno, pues todo eso está muy reflejado en la comunicación interna, incluso en el temario para el examen. Tiene un tema entero que es ideología neoliberal pura, vamos. ¿En qué se nota en el día a día de la plantilla? Pues ahora, desde hace unos años, Correos está machacando mucho el discurso de que la carta está muerta, de que el servicio público está muerto y que lo único que puede salvarnos es el tema de la paquetería. Y pues ahí es donde entra en juego Correos Express, ¿no? Que bueno, ha perdido, a poco que busquéis en internet podréis ver bastantes noticias de que ha perdido juicios por tener falsos autónomos. Las condiciones laborales pues obviamente son mucho peores, y Correos pues sospechábamos que estaba derivando la paquetería o parte de la paquetería a Correos Express,
y hace poco hemos recibido una comunicación oficial de la empresa en la que llevan años negando que esto se esté haciendo, y hace poco han sacado un compromiso que bueno, han informado oficialmente a los trabajadores que se va a redirigir la paquetería que se había estado pasando a Correos Express, se va a volver a pasar a Correos en principio, con lo cual tácitamente reconocen que han estado durante estos años mintiendo. Bueno, de verdad esto suena como si fuera pues empresas de paquetería muy conocidas, ¿no? Donde hay falsos autónomos y demás. Bueno, por cierto, ahora estáis viendo un anuncio que os han puesto, ¿verdad? Con un avión muy bonito, la Milana bonita, ¿verdad? Y bueno, como dices, esta designación de Correos creo que se revisa periódicamente, corregirme si es así, estando vigente la actual hasta diciembre de 2025. Como has dicho bien, Correos asume el discurso de que la paquetería es el único futuro posible. En vez de reforzar este servicio, lo que hace es derivar la mayor parte a Correos Express, cuya plantilla tiene unas condiciones laborales evidentemente precarias. Y bueno, decidnos qué respuesta ha habido por parte de los trabajadores y trabajadoras. La principal, para que se entienda un poco desde fuera, la principal repercusión que tiene todo este tema del desvío de la paquetería en las condiciones cotidianas de la plantilla de Correos es que va pareja a un descenso en la contratación. Es decir, esos paquetes que entran pero que no acaban sacándose por Correos sino por Correos Express, lo que acaba haciendo es que la directiva de Correos tenga un discurso de que está bajando el volumen de trabajo, y amparándose en esa línea argumental, lo que hace es que disminuye paulatinamente la contratación. Lo hace de una forma limpia y silenciosa, porque no hace despidos masivos que puedan salir en la televisión, sino que lo que hace es que tiene una plantilla con un porcentaje de eventualidad muy elevado, y lo que hace es que deja de contratar, deja de renovar, pero no echan a nadie que esté fijo. Dentro de ese proceso de reducción de la plantilla, que está estable y con unas condiciones mínimas, entraría lo que han sido las reestructuraciones, pero bueno, eso a lo mejor lo puede explicar un poco mejor mi compañero. Bueno, pues sí, a ver, el tema de las reestructuraciones, a partir del año 2015-2016, pues bueno, Correos ejecuta este plan, que en realidad es básicamente, claro, hay que tener en cuenta que las secciones, lo que es una sección es un cartero, una cartera, lo que reparte es una sección, que es el conjunto de calles. El conjunto de calles de la que es responsable del reparto diario de la correspondencia. Entonces realmente lo que se hacían era retirar algunas secciones, que es lo que llamaron reestructuración. Entonces, a partir de ese momento del año 2015-2016, cuando se aplicó esta medida, comenzaron las huelgas a nivel en Madrid. Esto todo en Madrid, porque realmente era un proyecto piloto que después se extrapolaría al resto de provincias. Entonces, bueno, en Madrid empezaron a surgir algunos centros que convocaban la huelga. Todas estas huelgas las convocaban a través del sindicato CGT, porque todo lo que eran el resto de sindicatos que conformaban la mesa de negociación, hablamos de comisiones, de UGT, CESIF y Sindicato Libre, no querían saber nada de esta huelga. Entonces, realmente sí fue CGT quien las convocó y quien prestó esta ayuda a la plantilla. Entonces, bueno, al principio esto surgió en muy pocos centros, y poco a poco se fue extendiendo al resto de centros, que llegaron hasta, creo que fueron 34 unidades de reparto, de las 54 que hay en todo Madrid. Entonces, bueno, el tema es que, claro, que eran muy efectivas. O sea, al día siguiente de secundar la huelga, o sea, teníamos la plantilla completa. O sea, tampoco queremos soltar un discurso muy triunfalista en este sentido, porque es verdad que las contrataciones que habían a lo mejor eran de una semana, 10 días, 2 semanas, y teníamos que volver otra vez a la huelga. Pero es que también, por otro lado, es verdad que hubo centros en los que solamente con la convocatoria Correos completaba la plantilla.
Entonces ahí, claro, todo esto hay que tener en cuenta que claro, las reestructuraciones tenían una consecuencia muy grave para nosotras y nosotros. O sea, porque primero, evidentemente, por una notable reducción de la plantilla que afectaba sobre todo al personal eventual, porque era el personal que dejaba de contratarse. Hay que tener en cuenta que Correos tenía un 30% de plantilla eventual, cosa que es ilegal, porque realmente no podía tener más del 8%. Entonces, bueno, aparte también, pues bueno, al tener que asumir el resto de secciones, o sea, el resto del personal tenía que asumir las calles que ya se habían suprimido de otras secciones, pues claro, el volumen de trabajo era mayor, había que abarcar, pues eso, unas extensiones de reparto, un recorrido de reparto muy extenso, y claro, y eso repercutía evidentemente en nuestra salud. Entonces bueno, por volver a lo que se hablaba antes del tema de las huelgas, lo que pasó fue que Comisiones, UGT, CESIF y Sindicato Libre, lo siguiente que hicieron fue firmar un pacto con la empresa que se llamó un acuerdo de coberturas. O sea, entre otras cosas, lo que contemplaba este acuerdo era un 75% de cobertura durante todo el año y un 65% en el mes de agosto. Esto era un auténtico sabotaje a las huelgas que estábamos emprendiendo. O sea, por todo esto lo hicieron a falta de los trabajadores. No solamente hicieron esto, sino que además se cogieron y se pasearon por los centros donde todavía no estaba convocada la huelga, diciendo que la huelga no valía para nada. Y nosotros podíamos dar fe de que esas huelgas valían. Esas huelgas valían. Entonces, claro, yo me imagino que esta gente, pues en fin, en un acto como son así de mezquinos, pues realmente les parecía que a lo mejor estamos deslegitimando su función como representantes de los trabajadores. Estoy poniendo los dedos así entre comillas. Entonces, sí, bueno, y aparte que realmente cada vez que en Correos se ha firmado un acuerdo por parte de estos sindicatos mayoritarios, siempre estaba todo basado en una serie de pactos en los que se otorgaba ciertos privilegios a estos sindicatos. Y bueno, el tema es que claro, la directiva al estar amparada por este acuerdo, se dejó de contratar, o sea, se amparaba en este acuerdo y se dejó de contratar personal. Entonces se cumplieron esos propósitos, evidentemente. Claro, desactivando al final casi en su totalidad la lucha emprendida hasta ese momento, siendo nuestro centro, en el que estamos actualmente, desde luego, pero yo para entonces estaba en otro, pero sí, en mi compañero también, pues bueno, el centro que siguió resistiendo durante años. Entonces, bueno, tras años de dar continuidad a los paros, no doblegándonos ante las voluntades de la empresa, las trabajadoras de nuestro centro decidimos dar un paso más y bueno, y asentamos las bases para establecer una asamblea autogestionada que impulsara la lucha de manera más eficiente. Pues sí, efectivamente, compañero. El proyecto neoliberal siempre es lo mismo. Apretar a los trabajadores, presionar aún más ante la falta de personal ocasionado, y desde luego siempre hemos visto que desde ciertos ámbitos de los trabajadores pues tiende a coaccionar vuestra lucha. Ya lo hablamos nosotros en un anterior programa, que la trampa de la representatividad, o sea, realmente cuando las asambleas de trabajadores se unen y van a exigir sus derechos, hay resultados, pero cuando se delega en ciertos personajes, digamos, ¿no?, pues se pierde todo lo que es la fuerza de la asamblea. No es lo mismo negociar por parte del empresario con una asamblea de trabajadores que con dos personas que pueden ser totalmente coaccionadas. Entonces, bueno, vamos a pasar a que nos comentéis en vuestro centro de trabajo cómo os habéis organizado y qué acciones habéis realizado. Pues bueno, nosotros lo que es la organización, en realidad, pues claro, ya cuando empezamos a hacer asambleas, digamos, en el que se toman una serie de actas, se hacían grupos de trabajo, se repartían diferentes, claro, las tareas que hacíamos, que realmente pues nos supimos organizar. Entonces, claro, la empresa lo que decidió, la directiva, es a través de los jefes de nuestro centro, pues realizar una campaña de represión que se tradujo en sanciones infundadas, injustificadas, casos de acoso laboral, en dos compañeras del centro, entre ellas
una fui yo, que me fundieron a sanciones. Pero bueno, claro, hubo un caso de acoso laboral, ya sí que fue muy radical, que derivaron en bajas por ansiedad y amenazas, con el único objetivo de disuadirnos de prolongar la lucha por nuestros derechos. Entonces bueno, nada, nuestra respuesta evidentemente fue quisimos que fuera lo más contundente posible, y bueno, realizamos denuncias a Inspección de Trabajo, que en total fueron 16 denuncias a título individual, más numerosos escritos a Relaciones Laborales, al Departamento de Relaciones Laborales de Correos, más que nada para dejar constancia de lo que estaba sucediendo, de cuál era la situación en nuestro entorno de trabajo en relación a nuestros jefes. O sea, realmente es que una campaña de hostigamiento bastante fuerte. Y bueno, y claro, bueno, en realidad, claro, nos metieron bastantes sanciones, o sea, faltas disciplinarias, además, insisto, que eran totalmente infundadas. Lo que pasa que ahora no me voy a extender mucho en esto, pero en fin. Y claro, todas estas las impugnamos ante el juzgado de lo social, que bueno, que al final eso, pues algunas las ganamos, otras las perdimos, pero bueno, por lo menos ahí disparamos en todas direcciones. Y bueno, y en el verano de 2020 fuera, digamos, la primera campaña intensiva así que hicimos de paros, que duró 2 semanas. Entonces, bueno, a largo plazo la directiva, al percatarse que no nos doblegaría mediante el hostigamiento, cesó su actitud, cambiando de estrategia. Entonces, nada, ya, bueno, ante una nueva amenaza de reestructuración que se ejecutó en el mes de noviembre de 2020, con la supresión de 3 plazas más en el centro, sumando 7 plazas con la anterior reestructuración, la Asamblea decidió secundar la huelga más intensiva realizada hasta ese momento, que se prolongó desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2020. Esta fue una huelga que además estuvo apoyada por los dos sindicatos, CNT y AIT, o sea, que aquí en CGT, o sea, que tuvieron además estuvieron totalmente a la altura, desde luego fueron un apoyo absoluto. Y después asociaciones vecinales, colectivos, otros, en fin, también el colectivo de gente del barrio, sí, y en fin, también los de la plataforma de eventuales de correos, que ahí también estuvieron. Y bueno, en fin, la empresa, para minimizar los efectos de la huelga, hizo uso del esquirolaje y de las horas extras. Esto fue bastante interesante, porque claro, Correos realmente, para eludir, digamos, una responsabilidad, porque es ilegal, o sea, contratar gente para digamos, cubrir una plantilla que está en huelga, pues lo que hacía era traer personal de otros lados. Entonces eso lo que hace es que sea más difícil demostrar el esquirolaje. Y bueno, y lo de las horas extras, que claro, que eso ya, en fin, hombre, en nuestra plantilla, pues no toda la plantilla pues se secundaba la huelga. Lo único que pasa que en fin, sí, el tema de las horas extras, claro, a ver, si están las compañeras y compañeros de tu centro pues secundando una huelga, yo creo que en realidad, o sea, que el hecho que hagas o no hagas la huelga, pues en fin, al final es el derecho que le otorga el Estado, y bueno, a pesar de que se vayan a beneficiar, digamos, del esfuerzo de los demás, si realmente se cumplen los objetivos de una huelga. Pero claro, realmente el hecho de hacer horas extras, sobre todo en el contexto en el que estamos hablando, en el que claro, que es que nosotros no estamos luchando por el legítimo derecho de una subida salarial o de yo que sé, unas mejoras en nuestro horario. O sea, nosotros lo que pedíamos era contratación. Entonces, claro, si realmente alguien se pone a hacer horas extras, lo que se hace es bloquear la contratación y mear en nuestra huelga. Que tanto dinero, esfuerzo, en fin, voluntad, sacrificio, tiempo nos costó. Entonces, en fin, eso es un mensaje que también dejo, a ver si cala. Y bueno, sí, paso palabra. Vale, pues efectivamente lo que pedís es contratación, y sobre todo el beneficio para nosotros, para los que somos usuarios de correos, porque somos los que vamos a ser beneficiados por este servicio. Y bueno, como siempre, pues en todas las luchas se hacen estrategias de intentar romper esta lucha, pero desde luego con gente como vosotros lo tengo muy claro que no lo van a conseguir. Bueno, adelante, Óscar. Bueno, pues sigamos ampliando los logros de este conflicto, sigamos
difundiendo esto, no solo en la banda sonora que ponen a los carteros mientras están colocando su sección. Digamos a todos los sindicatos de CNT-AIT del territorio que si quieren interactuar con los compañeros de Correo de Madrid, ya que también debe haber trabajadores de correos en todas las provincias, pues pueden escribirnos a Radio Tirso Libertaria con cualquier proposición y para que podáis interactuar con ellos, quizás hasta conocerles, aunque estéis en otras provincias que seguro que también estáis sufriendo azotando las calles. Vamos a dejar un tema de los Macarras que se llama así, Azotando las calles. Seguimos en Radio Tirso Libertaria con los compañeros de correos de CNT-AIT. Yo quería preguntaros cómo han resultado las huelgas en el conflicto y las denuncias que habéis puesto ante la Inspección de Trabajo, compañeros. Bueno, pues tras esta huelga tan intensiva, realmente nosotros combinamos a la empresa a negociar una salida a este conflicto. Y bueno, el día de la negociación, pues que fue un compañero nuestro de delegado, pero la verdad es que no nos permitían que fuera nadie más. Aparte de ir también un delegado del sindicato CGT. El tema, bueno, la negociación desde luego salió infructuosa, o sea, vamos, los que fueron los representantes de la empresa, que ahí estaba incluido, en fin, el director territorial, el jefe de recursos humanos y el jefe de personal laboral, diciendo también un dato que creo que es bastante interesante, que estos dos últimos que he nombrado fueron antiguos dirigentes de comisiones, que cuando se firmaron los pactos esos que había hablado anteriormente con la empresa sabe otorgarles buenas prebendas. Entonces, bueno, el tema, pues su actitud desde luego fue déspota y condescendiente.
y desde luego no había ninguna voluntad para llegar a ningún acuerdo. Entonces, bueno, por este lado, en realidad, en cierto modo también no nos lo esperábamos, pero bueno, lo positivo desde luego se hizo realidad cuando Inspección de Trabajo requirió a Correos una evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, el resultado de dicho estudio salió más que desfavorable para los intereses de la empresa, aunque a día de hoy todavía esperamos que se materialicen medidas que solucionen esta problemática, que para nosotros son tan claras como una cobertura total de plantilla y un cumplimiento de la calidad del servicio público. De todas maneras, quería puntualizar que durante lo que fue la evaluación que realizó Correos, esto fue la hostia. O sea, porque es que aparecieron justo antes de la evaluación, de realizarse dicha evaluación, nosotros normalmente teníamos, digamos, un déficit de personal de entre, normalmente suele girar en torno a 6-5 compañeros, ¿no? Más compañeras y compañeros. Pues pues cuando se realizó la evaluación, teníamos un superávit de tres compañeras y compañeros. O sea, me refiero que realmente la intención de la empresa, claro, era alterar ese resultado, y aún así le salió desfavorable. Entonces, bueno, a día de hoy ya como no se ha materializado en nada lo que el requerimiento de Inspección de Trabajo a Correos, pues bueno, nosotros ya hemos tomado nuestras digamos, hemos emprendido algunas decisiones a tipo legal. Prefiero mejor no indagar mucho en esto. y bueno, y claro, ya a razón de esto, evidentemente, ya en febrero decidimos secundar nuevamente cada 14 días de paros, dando continuidad a las movilizaciones, recibiendo ya desde noviembre la solidaridad de asociaciones de vecinos. Esto es lo que comenté antes, que además que realizamos numerosos piquetes. Ahí estuvieron nuestras compañeras y compañeros de CNT-AIT, de CGT. Hicimos recogida de firmas, llegamos a recoger 1.700 firmas que fueron enviadas al presidente de Correos. 1.700 firmas, hay que tener en cuenta que las recogimos entre los que fuimos y en el barrio y tal, y que realmente no quiero quitarnos mérito. Entonces, bueno, y nada, la siguiente huelga que hicimos, que esta fue así, digamos, intensiva, se realizó en el mes de abril. Que fueron 3 días de huelga total, siendo la primera, claro, esto además fue justo en elecciones, fue en elecciones, en campaña electoral de las municipales fueron, ¿no? Sí. Claro, y el tema es que, bueno, esta era la primera huelga convocada en periodo electoral en la historia reciente de Correos, o sea, que dimos ese paso, porque hay que tener en cuenta que Correos pues paga un extra, digamos, por este servicio a la plantilla, y es raro que la gente pues suela, pero bueno, nosotros como ya llevamos el recorrido que llevamos ya de perdidos al río, así que, en fin, bueno, para nosotros realmente los objetivos principales hasta entonces no se habían cumplido. Sí, nosotros normalmente cuando uno emprende una acción tan fuerte, los objetivos suelen apuntar muy alto, pero aún así nosotros pudimos decir que estamos muy satisfechos con lo que hicimos, porque es que paramos, o sea, la presión a la que estamos sometidas y sometidos. O sea, me refiero que es que realmente el hostigamiento cesó, y encima conseguimos en muchísimas ocasiones que se cubriera la plantilla, entre otros logros que hicimos. Desde luego, qué importante es el apoyo social, el apoyo ciudadano a todas estas luchas. No lo hemos visto solo en Correo, lo hemos visto en diferentes luchas, ¿no? Como el tema de la hepatitis C que hicimos nosotros hace años, el tema de la sanidad y demás. Bueno, pues seguimos. El presidente actual de Correos, Juan Manuel Serrano, que fue puesto a dedo para dirigir la empresa de la mano de Pedro Sánchez, supone la mayor calamidad que nos hemos encontrado en mucho tiempo, teniendo en cuenta que el resto no se quedó ni mucho menos corto, ¿verdad? Apuntaba maneras desde que tomó posesión de su cargo con una política de ahorro en costes de personal, suprimiendo casi en su totalidad la contratación. Esto es lo que nos han comentado los compañeros, sin cubrir bajas por enfermedad, jubilaciones, etcétera, al mismo tiempo que remodelaba su despacho por una cantidad desorbitada de dinero público.
esto es un funcionamiento normal de toda esta gente que son puestos a dedo. Y teniendo en cuenta que la obra a día de hoy no ha concluido año y medio después de su inicio y cobrando una remuneración anual como presidente de casi 200.000 euros. Bueno, decidnos, compañeros, ¿esto es así o no? Bueno, no solamente es así, sino que además eso no han sido las únicas joyas que reflejan su mediocridad, porque claro, en un delirio por controlar el mercado privado de la paquetería, compró el avión que nombraste hace un rato, Mario, y al que llamó Milana Bonita, en honor al ya fallecido autor de Libes. No sé si esto rinde mucho homenaje al autor, pero tampoco le conocía, pero bueno, que juzgue cada cual en su casa. Y bueno, y aparte que claro, esto se compró el avión dando unas falsas promesas de que realmente iba a haber una subida exponencial de la paquetería, cosa que realmente no se ha dado el caso. Y bueno, entre otros gastos, hay que tener en cuenta lo que ha supuesto dinero público en la compra de un avión entero, más después gastos menores, pero que menores por decirlo de alguna manera, porque bueno, se invirtió también en la compra de carros de reparto, que eran de tamaño como baúles, que realmente no eran prácticos, realmente no se podía, depende de en qué barrios. Normalmente a lo mejor un barrio más pudiente con calles más anchas, pues a lo mejor tenía cierta utilidad, pero lo que es en el resto no. Y bueno, vamos, que eran inoperantes totalmente, al igual que unos monopatines con carro. Que bueno, todo esto se hizo como prueba piloto con un coste público de 500.000 euros, por dar ese dato. Que además cuando se realizó la prueba de los monopatines, cuando se pusieron en práctica, una compañera que lo probó, no de nuestro centro, pero una compañera que lo probó, pues se rompió una pierna. Y bueno, eso es otro de esos gastos, aparte también de, bueno, sobre todo señalar que no cumplían con las medidas de seguridad, evidentemente. Y bueno, ya aparte de ese gasto, que también es bastante sangrante, se compraron televisores plasma, unos televisores plasma de unas dimensiones gigantescas, para deleite de las trabajadoras, con un contenido informativo donde figuran índices de entrega a nivel nacional, imágenes de trabajadoras felices de trabajar para la empresa y un montón de sandeces más. Todas estas se instalaron en los centros, las unidades de reparto. Y bueno, según el Instituto Regional de Salud Laboral, no cumple con las mínimas condiciones de seguridad en su instalación, al no estar protegidas por una mampara, dado su gran tamaño, y además no representa ningún tipo de utilidad práctica ni para la plantilla ni para el buen funcionamiento y desarrollo del trabajo. Esto de los televisores es como si habéis visto Gran Hermano y están en el centro de trabajo comiendo en el comedor ese sucio y oscuro, comiendo el rancho que les sirven, y mientras les están dando las noticias de los grandes logros del Gran Hermano, pues es lo mismo. Imaginaros un sitio que el público no tiene acceso, es un centro de trabajo pero que es cerrado, y estamos ahí clasificando, preparando el material, el correo para el reparto, y estamos con una pantalla viendo gente sonriendo, repartiendo en motocarros experimentales, imágenes del avión. El otro día nos dieron la noticia de que el avión ha hecho un viaje de ida y vuelta a Hong Kong y que ha salido bien. O sea, es que, por favor, somos personas adultas, estamos intentando cumplir con nuestro trabajo y nos están tratando como si fuéramos idiotas. Totalmente. Y bueno, ya todo esto realmente se comenta sobre todo en relación a lo que se ha dicho antes, de que es que realmente se prescinde de personal, no se cumple con el servicio postal universal, que lo que recoge es que se debe hacer la entrega diaria de lunes a viernes, sea el punto que sea, de toda la geografía nacional. O sea, esto se incumple sistemáticamente. Pero además, digamos, con la excusa de que no hay dinero, pero sin embargo para estos gastos sí hay dinero. Entonces, bueno, yo con el tema volviendo al tema de los televisores plasma, solamente señalar un dato, que es que por la licitación, solo por la licitación el coste público llegó a sumar 18 millones de euros, y todo esto sin contar con costes de instalación, gastos de luz, etcétera. Bueno, desde luego es que me parece alucinante, 18 millones de euros y luego aparte 500.000 euros de dinero público en juguetes.
y aparte gastos de televisión de plasma, ¿no? Para, pues como vemos el anuncio que os han hecho ahora de correos, todo muy bonito, pero joder, es que es increíble. Adelante, Óscar. Sí, como veis, para controlar el cerebro de los trabajadores, para llegar a su psique, los medios y el dinero que se gasten es poco, porque tener el control de todos los trabajadores es parte del logro que ellos quieren conseguir. Quieren hacer de Correos una empresa privada y quieren hacer de Correos un centro donde los trabajadores ya no tengan voz, donde los trabajadores tengan que cumplir todas las exigencias que ellos quieren. Entonces, yo entiendo que ellos se gasten millones en esa publicidad, ¿no? Porque eso poco a poco va limando la conciencia de la gente. De hecho, ya tenemos muchas veces problemas para que todos nos unamos en campañas sindicalistas como hacemos en CNT-AIT y con estos métodos que tienen las empresas más difícil se nos va a hacer. Bueno, y hablando de esto mismo, durante el mes de diciembre de 2021, Correos decidió aplicar un nuevo modelo de operativa de trabajo, que va muy al hilo de lo que estamos hablando, muy similar a de las empresas privadas de paquetería, en diferentes centros del territorio nacional. Donde empezaron a hacer este experimento a ver qué tal resultaba fue en Cantabria, en Madrid, Valencia o Valles, como prueba piloto para extrapolarlo al resto de provincias, con el objeto de ahorrar costes en el personal. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues esta operativa realmente estaba enfocada a sustituir las secciones de reparto antes nombradas. Se sustituían por lo que se llamaban sectores o zonas de reparto sin titular, sometiendo a las trabajadoras y a asumir zonas de reparto más extensas todavía, sobrecargas de trabajo, lo mismo de antes, pero en este contexto, con consecuencias negativas para la salud de las trabajadoras y los trabajadores, así como un agravamiento en las deficiencias del servicio, porque hay que tener en cuenta que realmente, claro, todo esto al final tenía, claro, cuando se impone el tema de las zonas de reparto, realmente eso tiene un cierto carácter rotativo, en el sentido de que cualquiera que a lo mejor no se oiga, pues durante años ha tenido normalmente, habitualmente, no tiene por qué, pero habitualmente se suele ver siempre la misma cartera o cartero trabajando por su barrio. Entonces esto ya variaría totalmente, o sea, me refiero que cada día tocaría algún sitio según la necesidad de servicio. Y claro, el problema que hay con todo esto es sobre todo que un trabajador una trabajadora que es que realmente reparte habitualmente una zona, conoce a los vecinos y a las vecinas, o sea, sabe de quién corresponde cada carta, aunque venga la dirección mal. O sea, me refiero que realmente existe además un vínculo entre trabajadoras y trabajadores y vecinos y vecinas. O sea, me refiero que eso es algo, en fin, que es enriquecedor como tal, o sea, que es lo que tiene un servicio público. Entonces bueno, volviendo a lo de antes, en los centros donde se realizaron dichas pruebas, al desaparecer las secciones, Correos retiró gran parte del mobiliario, obligando, porque hay que tener en cuenta que cada sección, digamos, es una mesa también de clasificación. Entonces, claro, esas mesas se retiraron para dar lugar a este tipo de operativa. Entonces, claro, las trabajadoras y trabajadores de los centros donde se hizo esta prueba piloto se quedaron sin mobiliario y tenían que clasificar en el suelo, o sea, se tiraban al suelo para poder clasificar las cartas. Entonces, esto evidentemente no estaba avalado no se realizó previamente una evaluación de riesgos laborales que avalase este proyecto. Entonces, evidentemente la plantilla, la plantilla donde aplicaron esta operativa, pues le provocó una indignación que eso se transmitió al resto de centros, que cuando tomamos conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues hubo una indignación bastante generalizada. Entonces bueno, se planteó, hubo una iniciativa por parte del sindicato CGT, en el que realmente se combinaba a los centros a sacarse una foto durante el desayuno. Se le llamaban
le llamamos, pues en fin, desayunos reivindicativos, y nos sacamos una foto pues exhibiendo unas pancartas con nuestras reivindicaciones y tal. Entonces, bueno, la empresa, el objetivo principal era que la empresa se lo tomara como la antesala de unas movilizaciones mayores, que de hecho era así. O sea, esto era la antesala de algo más de más envergadura. Y bueno, lo conseguimos, por lo menos temporalmente, conseguimos que la empresa reculara. Y bueno, el problema que hoy en día sigue habiendo es que todavía en los sitios donde se aplicó, incluso en nuestro centro que no se aplicó, hay carencia de mobiliario. Entonces esto realmente es algo que todavía seguimos exigiendo y que supuestamente además se ha llegado a un acuerdo para que se devuelva, pero todavía no se ha materializado. Perdonar, quiero hacer una aclaración también. Cuando se ha explicado la diferencia entre que tengas tu cartera de confianza, que conoce la zona, que conoce al vecindario, o como querían imponer, que cada día vaya una persona distinta, y hemos dicho que eso es positivo, esa relación entre el vecindario y la plantilla, no nos referimos solo a una cuestión de convivencia o de que la gente se sienta mejor, lo vemos como una necesidad, un requisito necesario para que se pueda hacer un reparto de calidad, porque muchas veces la correspondencia viene con la dirección incompleta, por poner un ejemplo, pero tú conoces a la gente y acabas encontrándoles porque sabes que viven ahí, o sea, quiero decir que no es una cuestión simplemente de seamos todos felices y vivamos en el barrio de los obreros que se respetan mutuamente, sino que es la diferencia entre trabajar bien y no poder trabajar tan bien. Sí, de hecho yo trabajé en correos, por ejemplo, un verano cuando cogían personal para suplencias, y cuando te daban una sección, en mi caso fue en la zona de Santa Eugenia, pues tú día a día te ibas aprendiendo tu sección, o sea que tú llegabas a un portal donde en muchos casos el conserje no echaba las cartas porque los vecinos no le pagaban por ello, hay conserjes que sí les pagan por echar las cartas, entonces las tenías que echar tú y tú ya te sabías los buzones de memoria, entrabas al portal, sabías dónde estaba cada buzón y ibas rápido, pero cuando te dan una sección nueva tienes que leer buzón por buzón para no confundirte, porque para asegurarte que la carta está bien echada, pues muchas veces ves el piso quinto B, pero te tienes que asegurar que en el quinto B están las personas que con el nombre y apellido, porque si no lo estás haciendo mal y luego hay quejas. Entonces imagínate si cada día te cambian de sección, un suplicio. Adelante, Mario. Bueno, pues actualmente Correos ha combinado a los sindicatos que componen la mesa de negociación a la firma del 4º convenio colectivo. Su intención es alcanzar un acuerdo que se ajuste a sus necesidades de mercado a costa de una mayor pérdida de vuestros derechos laborales, de los derechos de los trabajadores. A ver, decidme, compañeros, ¿hay negociación? Y si es así, ¿cómo va dicha negociación? Bueno, hay negociación, digamos que los términos nosotros todavía a día de hoy tampoco los conocemos realmente digamos en profundidad, pero bueno, nosotros desde luego como plantilla tomamos la iniciativa de autoorganizarnos algunas plantillas de algunos centros, no digo todos por ahora, vamos a ver, pero bueno, que autoorganizarnos de forma asamblearia, y bueno, decidimos elaborar una tabla reivindicativa en concepto de mínimos, que esto se enviaría a los centros, todos los centros donde pudiéramos llegar, para que fuera firmada por las trabajadoras y trabajadores de dichos centros. En lo que realmente, bueno, consistía la tabla reivindicativa era sobre todo, digamos, una serie de mínimos que para nosotros son fundamentales a la hora de la firma de un cuarto convenio. Hay que tener en cuenta que desde el primer convenio colectivo hasta hoy en día ha habido una pérdida más que sustancial de derechos y progresivamente según se iba firmando cada convenio. Entonces, claro, realmente si se quiere firmar un cuarto convenio, esto es evidentemente para que se ajuste a las necesidades de mercado, como ha dicho el compañero antes, pues para la empresa. Así que nosotros realmente lo que hemos enumerado ese tipo de estas, digamos, en esta tabla reivindicativa, estos puntos, en los que para nosotros no solamente decir, bueno, digamos que estemos desde un punto de vista preventivo, sino que realmente queremos avanzar en nuestros derechos. Nosotros queremos ser partícipes de esa negociación y tener un lugar fundamental.
en ella. Entonces, que nuestra palabra sirva. Entonces, esta tabla reivindicativa, firmada por gran parte de la plantilla en Madrid, se ha enviado y se seguirá enviando a los sindicatos. Entonces, bueno, esperamos que realmente eso tenga un valor para ellos, sobre todo porque tendrán que responder también si en un momento dado vulneran cualquiera de los puntos que nosotros hemos señalado. Y bueno, aparte, bueno, sobre todo decir que la autoorganización esta asamblearia realmente a quien hay que agradecer también que nos cedió el espacio al sindicato CNT-IT, que desde luego siempre ha estado ahí al lado de la clase trabajadora. Y bueno, pues efectivamente vamos a dar unos datos, ¿verdad? En estos meses de movilizaciones se han recogido 1.700 firmas en apoyo a las reivindicaciones que fueron enviadas tanto al presidente de Correos como a los ministerios que hemos dicho antes. La última huelga intensiva se realizó en periodo de elecciones municipales con 3 días de huelga total, como ha dicho el compañero, siendo esta la primera huelga convocada en periodo electoral en la historia reciente de Correos. En estos días se realizaron nuevamente piquetes en la puerta de nuestro centro, recogida intensiva de firmas y una concentración delante de la sede central de Correos. Aunque los objetivos principales no se hayan cumplido todavía, el resultado ha sido poner freno al hostigamiento, como nos ha explicado el compañero. Desde luego, todo esto por parte de la empresa de Correos, ¿no?, tiene el significado con el fin de terminar siendo una empresa privada y competitiva con multinacionales, pues como Amazon. Pretende incluir en el Real Decreto de Jornadas Especiales, en el que se quiere equiparar las condiciones laborales a la de los trabajadores de dichas empresas, es decir, siempre por debajo del Estatuto de los Trabajadores. A día de hoy, pues habéis dado los pasos para entablar una red de comunicación con compañeros de otros centros, ampliando las luchas a diferentes provincias. Y bueno, ante esta nuestra amenaza, la indignación se va generalizando. Tenéis que seguir sumando y desde luego plantar cara a esta directiva. Solo con la unidad de todos los trabajadores se puede revertir este aceleramiento del capitalismo más salvaje al que nos vemos sometidos el conjunto de la clase trabajadora. Desde luego la lucha es el único camino, solo sabemos, lo estáis haciendo muy bien, lo estáis llevando a cabo y os agradecemos mucho vuestra presencia hoy en Radio Tirso Libertaria. Podéis contar con nosotros siempre para volver a tratar vuestro conflicto. Iremos ampliando información en sucesivos programas y adelante, compañeros, estamos con vosotros siempre. Sí, un placer haber tenido a la sección de CNT-IT de Correos y lanzar un mensaje a todas las CNTs-IT de cada provincia para que estén en contacto con nosotros. Si quieren mandarnos también los trabajadores de Correo de otras provincias sus audios, lanzando reivindicaciones para que los pongamos también aquí en esta radio y sigamos con esta lucha. Ha sido un placer tener a Correos, lo dicho, y bueno, vamos a pasar ahora a despediros y fuerza, compañeros. Pues muchísimas gracias por hacernos este hueco y nada, repetir lo que ya habéis dicho aquí, que para adelante con todo y que mucho ánimo a la gente. Lo mismo digo, me sumo a lo que ha dicho mi compañero. Salud. Salud, compañeros. Salud, compañeros. Qué importante es la correspondencia, qué importantes son las cartas. Poca filosofía se podía meter hoy en un tema tan agitado, ¿verdad? Pero siempre hay un espacio para meter filosofía. Filosofía de otros mundos, filosofía gnóstica. Las cartas, los pensamientos que nos llegan desde otras dimensiones, del grupo Más Allá del Cementerio. Muy criticado, por cierto, el otro día por el batería de la Soga del Muerto, que no es capaz de dejar vivir y seguir su camino. Todos nos podemos confundir alguna vez. Me confundí en un dato al lanzar una correspondencia virtual con él, lo corregí y parece que no le gustó que este grupo siga adelante y que sigamos con nuestros mensajes. Hablando hoy de cartas, de correos, os dejamos de nuevo el tema, solo una vez más, perdón.
Bueno, pues seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Hoy tenemos a un periodista muy famoso con nosotros que nos ha concedido una entrevista. Es para nosotros un placer y un honor. Vamos a pasar a decir el currículum de este periodista, que en el momento que terminemos de leerlo, pues sabréis todos de quién se trata. Adelante, Óscar. De 1996 al año 2000, sus primeros trabajos se desarrollaron en las emisoras de la cadena SER. En el 2000 formó parte del equipo que arrancó en Radio Marca, en emisiones digitales. Entre el 2002 y 2006 fue el coordinador de la parte informativa del programa Hoy por Hoy. Después dirigió Hora 14 y Hora 25 fin de semana, hasta marzo del 2011. Y posteriormente empieza a dirigir Matinal SER. En prensa, sus primeros trabajos fueron para Diario de Soria y El Mundo. Colabora con la edición española de la revista Rolling Stone, Interview y eldiario.es. En televisión, sus primeros trabajos fueron para Televisión de Navarra, Canal 4, Navarra y Canal Satélite Digital. Entre el 2011 y 2013 participa como analista político en varios programas de televisión en España, entre los que destacan El Debate de la A1, La Noche en 24 horas, el programa de La Rosa, El Gran Debate en Telecinco, De Hoy a Mañana, El Cascabel, Alto y Claro, entre otros. Desde el 6 de mayo del 2013, sustituye a Marta Fernández en la presentación del espacio matinal de las mañanas de 4, donde recibe un premio Ondas. Entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2013 se pone al frente del nuevo programa informativo llamado The Wall. En 2015 presentó 2 ediciones del programa En la Caza y en 2016 conduce en 4 durante 2 meses el espacio A Pie de Calle y en septiembre de 2017 el programa La Línea Roja. En marzo de 2018 ficha por A3 Media para colaborar en Al Rojo Vivo, La Sexta Noche, Liarla Pardo y Más Vale Tarde. Desde noviembre de ese año hasta febrero de 2020 presentó en la misma cadena el programa Carretera y Manta. En noviembre de 2020 se incorporaba a Televisión Española para presentar Las Cosas Claras. Ha escrito libros como son La Hora de la Verdad, Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?, La Conjura, y así se fraguó el primer gobierno de coalición de la democracia, y hoy nos viene a presentar su nuevo trabajo, No quieren que lo sepas. Bueno, Jesús Cintora, es un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿y vosotros? Me alegro de saludaros. Muy bien, Jesús, pues ya te digo que es un placer hablar contigo. Jesús Cintora se crió en la comarca del Moncayo, donde nació hace unos 40 y pocos años. Reivindica haber crecido en un pequeño pueblo soriano a pocos kilómetros entre Nafarroa, Aragón y La Rioja. Bueno, Jesús, el oficio de periodista consiste en contar a la sociedad lo que pasa. Como servidor de informaciones, y si lo haces, puede ser revolucionario. Las cosas que no quieren que se cuenten, que es lo que nos cuentas en tu libro, pues son los culpables de que haya hoy trabajadores pobres, que tengas que si enfermas, pues directamente no te den una medicación, como nos pasa a los enfermos de hepatitis C. No vamos a preguntarte qué es lo que no quieren que sepas, porque eso habrá que comprar el libro y leérselo. ¿Es así, Jesús? Bueno, a ver, el libro tiene la vocación de ser testigo del tiempo que vivimos, ¿no? Ahora mismo sí que es cierto que una de las lacras que tenemos en la sociedad es el incremento de la desigualdad y la precarización. Es cierto que el poder económico cada vez se va acumulando en manos incluso desconocidas, como son los fondos de inversión, a los que es difícil poner cara, pero que están ahí, que son actores dentro del orden legal del juego, pero que cada vez acumulan más riqueza del mismo modo que aumentan los oligopolios, ¿no? Está ocurriendo en las eléctricas, las energéticas, las constructoras, eso es cierto, y en contraste, pues la clase trabajadora es verdad que va viendo cómo se incrementa el coste de la vida, cómo es más difícil acceder a una vivienda, como evidentemente la precarización es un poco menos que ya endémica, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, los jóvenes salen pues probablemente más preparados que nunca, pero abocados a situaciones de precariedad muy evidentes, ¿no? O a tener que emigrar para estudiar, ¿no? Y hay un
duda una incertidumbre de qué será lo que ocurrirá, ¿no? Tú decías antes, cuando se enferma, yo a ti, Mario, te conocí cuando en las mañanas de 4 dimos voz a los enfermos de hepatitis C, a los que se les pagaba tratamiento. Es verdad que la gente tiene una enfermedad y sí recibe la asistencia de la sanidad pública, eso es cierto, si bien es cierto que en aspectos de la sanidad, como en otros del sistema del bienestar, está habiendo un retroceso en beneficio de intereses privados, ¿no? En nuestro caso, pues fue oportuno, yo creo, contarlo y recordar ahora que dar voz a través de los grandes medios a un problema que teníais, como el de la hepatitis C y la falta de asistencia médica con una aportación pública para una cura que existía, pues al final se demuestra cómo contándolo en los grandes medios puede tener una consecuencia favorable, ¿no? En este caso, ¿no? Y el libro sí que cuenta que hay aspectos que evidentemente no conoce la sociedad, a los que no se les da bola en los medios, y sí va muy relacionado con, yo creo, vivimos en un tiempo con un exceso de ciudadanía, vamos a decir que entre la apatía, el excesivo conformismo, la inacción, la distracción, no sé, llámale X, pero con la que está cayendo, hoy he parado a repostar, me decía el gasolinero, ya ves, 2 euros, ¿no? El litro, ¿no? Y me decía él, ¿no? A mí me encanta el fútbol y celebré mucho que ganó el Madrid, pero, joder, cuando veía las Cibeles llenas de gente, me llama la atención cómo la gente no se está movilizando también, no solo para celebrar éxitos deportivos, que bienvenidos sean, sino también para reivindicar o para protestar por la situación que hay. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Hay un retroceso en derechos, hay un retroceso en nivel de vida, claramente, hay una precarización, hay un aumento de las desigualdades, pero sí que es cierto que asistimos a una apatía por parte de la sociedad, no sé si porque está distraída, o no sé, o porque está, en una situación de inacción muy llamativa. Bueno, desde luego sí es cierto que hay un cierto adormecimiento de la sociedad y puede ser en parte porque nos han secuestrado la verdad. Eso lo tratamos en un programa anterior, el secuestro de la verdad. Bueno, Jesús, te quería preguntar la siguiente cosa, es decir, hacer llegar a los ciudadanos lo que ocurre, pues debería ser la primera función de un informador. Pero si lo haces, puede ser castigado, que te estigmaticen, que te persigan, que te acosen, perder tu trabajo e incluso tu vida. Bueno, me gustaría retroceder, hacer un salto al pasado y que me dijeras, pues, cómo viviste tú en la universidad, ¿verdad? Tu paso por la universidad y, sobre todo, con un compañero y amigo tuyo, ¿verdad? Como David Beriaín. ¿Qué sentían 2 jóvenes como Jesús y David cuando estabais en la universidad y qué aspiraciones teníais en esta carrera de periodismo, Jesús? Bueno, el caso de David es paradigmático por cuanto yo creo que es paradigmático por cuanto es alguien que hizo una labor vocacional de contar lo que ocurría y además hacerlo en lugares donde otros no nos atrevemos a entrar. Y él tuvo esa vocación y digo que es paradigmático porque ahí queda el legado de lo que hizo y perdió la vida trabajando como periodista, ¿no? Y sin duda a veces querer poner luz donde otros ponen oscuridad, pues te puede costar incluso lo más preciado, ¿no? Que es vivir. Eso es así, ¿no? Bueno, pues sí compartimos una vocación por la labor del periodismo, ¿no? Y ahí está, y eso está por encima de todo, ¿no? Está claro. Luego yo en mi caso particular a un nivel inferior, porque yo creo que el caso de David está muy por encima porque se jugó la vida realmente, pues sí que he sufrido, pues hay que decirlo, ¿no? Que me hayan quitado de programas que iban muy bien y que se ha hecho programas que contaban la verdad y que contaban con un gran seguimiento del público y eran programas que se atrevían a reflejar realidades muy palpables, ¿no? Realidades muy cercanas a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Eso es así. Ocurrió en las mañanas de 4, ocurrió en Carretera y Manta en La Sexta, ha ocurrido en Las Cosas Claras en Televisión Española. Efectivamente, Jesús, yo recuerdo que tú fuiste el primer periodista que me dio voz en el año 2014 diciendo que era enfermo de hepatitis C y que estaba esperando a la muerte porque me negaban una medicación. Más recientemente también has sido el primero en sacar, por ejemplo, el tema de Cañada Real, la lucha de los vecinos de Cañada Real que llevan ya 1 año y medio o más sin luz.
Entonces, bueno, vemos que se indulta a banqueros y se intimida a periodistas. Vimos a un Jesús en la escopeta nacional donde rezando 3 Padres Nuestros es suficiente. Nos gobierna la mafia. Existen las cloacas del poder. Claro, hace esa alusión a Villarejo, ¿verdad? Y nosotros cuando pensamos en espías pensamos en James Bond o Ethan Hughes, ¿no? De Misión Imposible. Pero realmente aquí en España es así. Nos gobierna la mafia, Jesús. A ver, no sé. En un momento has tocado un montón de aspectos, ¿verdad? Cuando se habla de espionajes, hoy mismo venía la noticia que ha sacado el Confidencial, que hablaba de una grabación que habla de planes para que la mafia rusa incluso empezara a frenar que Bárcenas desvelara aspectos que pudieran dañar al Partido Popular por cuanto la Casa B, ¿no? Eso está ahí, es una información del Confidencial, ¿no? Yo no voy a decir que nos gobierne la mafia, no digo esto, lo que sí sé es que hay actitudes mafiosas, eso sin duda, hay actitudes mafiosas. Eso está que os acabo de contar que cuenta el Confidencial, o hay otras de amenazas, de eliminar al mensajero, y están ahí, ¿no? Vivimos en una democracia, pero una democracia que tiene que avanzar, una democracia que necesita regenerarse. Necesitamos que haya, sin duda, más igualdad, necesitamos que haya más derechos para la ciudadanía y no vivir en un retroceso. Es llamativo como tenemos energéticas que cada vez están ganando más dinero, como puede haber un presidente como el de Iberdrola que llama tontos a clientes al mismo tiempo que está ganando entre 30 y 40.000 euros al día. Y al mismo tiempo yo cuento en el libro esto, igual que cuento que estamos hablando también de eléctricas, con el caso de Endesa, que eran públicas, que se privatizaron, que cuando se privatizan nos dijeron que pagaríamos. Estamos pagando más, y además esa eléctrica no podía ser al parecer de capital español, pero acabó en manos de una eléctrica de capital italiano, pública en él. Has hablado también del tema de Villarejo. Villarejo es un síntoma, ¿no? Villarejo no es alguien que de por sí actúe y ya está, ¿no? Villarejo estaba ahí también porque le contrataban. Si no, no habría tirado para adelante. Y hoy mismo es noticia como el lío que hubo al contratarle, ¿no? El malestar, por ejemplo, de Goyri Gonzarri al decir que Francisco González, el que estaba al frente del BBVA, no le informó al contratar a Villarejo. Sabemos que también fue contratado en Iberdrola. Sabemos también de los manejos de este espía con importantes periodistas. Y no es el único caso, ¿no? Del mismo modo, es muy llamativo hablar de lo que está ocurriendo en procesos de privatización o de intereses privados en las residencias de ancianos, en la sanidad pública, donde cada vez hay más centralizaciones. El negocio de la sanidad privada no deja de ser un sector, además, muy copado por constructoras, por la banca. Estamos en ese retroceso. El libro, no quieren que lo sepas, es un libro atrevido y valiente, pero no deja de ser un libro que tiene como vocación poner luz en los verdaderos ejes de poder que hay en este país y que están más allá de los partidos que se presentan a las elecciones. Hay una serie de intereses económicos muy importantes, por no hablar de fondos. Igual la gente no sabe que un fondo como BlackRock tiene una importantísima presencia en el IBEX 35 y en importantes empresas estratégicas de este país, ¿no? Un fondo como BlackRock, estadounidense, pero que maneja billones en el mundo. Así es, Jesús. Desde luego, te tengo que confesar que me he leído tu libro en 3 días y me ha resultado toda la información que publicas tremendamente interesante. En todo caso, los grandes medios no solo actúan monopolizando el espacio informativo y ocupando los principales lugares en los que se desarrollan nuestras relaciones sociales. ¿Influyen así sobre la población de una manera más intensiva en su ideología, Jesús? A ver, al final el hombre es un ser cognitivo, es un ser que está en constante aprendizaje, es inteligencia y evidentemente todo lo que tiene en su día a día adquiere conocimientos. Dicho de otra forma, una persona que dedica la jornada de mañana a irse a pasear por un monte que no conoce, pues va a adquirir conocimiento, va a ver entornos que no conocía, va a tener sensaciones con las plantas, con las aves, va a conocer a personas, va a entablar probablemente una conversación tomando un bar. El ser humano es alguien inteligente que adquiere permanentemente conocimiento. Entonces, si ese tiempo tú lo dedicas, por ejemplo, a consumir medios de comunicación, cosa que entra dentro de lo razonable o de lo posible en el día a día,
pues claro que es una fuente de conocimiento y claro que en función de lo que te aporte esa fuente estás adquiriendo un conocimiento u otro, Eso no quiere decir que lo que tú veas o escuches tiene que ser lo que tú pienses, pero sí que es cierto que si estás expuesto a lo que ves y escuchas, pues evidentemente tienes más posibilidades de estar en contacto con ese conocimiento. Y ahí sí que entra en juego algo que es muy importante, que es la educación, la enseñanza. Por eso yo en este libro también reivindico la importancia del sentido crítico de la vida, ¿no? Hay gente que la falta de educación, la falta de conocimiento le influye decididamente, aunque no tenga esa capacidad crítica también, o para discernir, y es más fácilmente manipulable. Incluso hay conceptos de la sociedad como la polarización, como el excesivo acorralamiento, como la capacidad o no de autocrítica, que están muy ligados a eso. La enseñanza es fundamental. Y evidentemente el contacto con los medios también juega un papel u otro, el hecho de ser una persona más o menos preparada para ello. Claro, efectivamente, Jesús, es fundamental la pedagogía, ¿no? Ya hicimos también un programa sobre pedagogía, porque claro, desde los medios nos hacen alusión a que la libertad es estar en una terraza tomando una cerveza, y realmente la libertad es que tú vayas al médico y te atiendan, ¿no? O vayas a la escuela y tengas una enseñanza acorde con nuestros tiempos. Sí, bueno, las dos cosas, es decir, que al final sí que es libre que uno decida que son la caña. Lo que pasa es que sí que es verdad que la libertad no es solo eso, la libertad es cosas, sin duda, ¿no? Al final, es decir, el hecho de poder consumir medios es algo libre, pero sí que es cierto que por eso es muy importante que haya cuantos más medios mejor y cuantas más voces mejor, no silenciar a unas voces y dejar que solo hablen otras. Si tú silencias a unas voces y dejas que solo hablen unas, pues evidentemente estás coartando esa libertad, está clarísimo, ¿no? Si tú te puedes informar en vez de por 4 o 5 voces solo por una, pues claro que coartas o estás condicionando esa libertad. La libertad es muchas cosas, pero evidentemente los que tienen la sartén por el mango ya que se cuidan a veces de limitar esa libertad en función de sus intereses. Exactamente, así pensamos nosotros. Tiene que haber siempre diversidad de opinión y diversidad de información. Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Se supone que su poder reside en su capacidad para influir en el poder de los gobiernos, jueces y legisladores y en la decisión de los ciudadanos. ¿Esto es así, Jesús? ¿O es más bien que son una herramienta del poder económico y político, para influenciar en la ideología de las personas? Los medios de comunicación yo los entiendo como una amplia posibilidad de opciones comunicativas. Es decir, al final puede haber espacios para el deporte, espacios para la cultura, espacios para la gastronomía. Si hablamos de forma generalizada, puede haber cauces para el entretenimiento, cauces para la información. Así lo veo, no tiene por qué ser en absoluto nocivo. Verdaderamente sí que es verdad que vivimos un modelo de medios públicos, que yo estoy diciendo últimamente en las presentaciones de mi libro, que no quieren que lo sepas, que veo como que hay un aumento de horas dedicadas al entretenimiento y a determinados programas, pues yo que sé, pongamos por caso programas de música determinada, donde además muchas veces se echa en falta, ¿no?, grupos que ensayan en el local de ensayo, como tantas veces hemos visto, y que tienen su oportunidad para aparecer en determinados programas haciendo música rock, por ejemplo, que eran cosas que se veían más en los 70, ¿no? Pero bueno, hay programas determinados de una determinada música, hay programas de gastronomía, hay programas de conexiones de, venga, tal paisano ha sacado un tomate que pesa 1 kilo en no sé dónde, tal. Pero está habiendo un retroceso para los programas de investigación y programas que den voz a los problemas de la ciudadanía. Y la vida es todo, la vida es entretenimiento, pero también son inquietudes ciudadanas por llegar a finales. Hay que dar voz a todo. Yo defiendo esa amplia variedad y en esa amplia variedad incluyo también los contenidos. Claro, porque vemos cómo ciertos medios, ¿verdad?, se han convertido en voceros de sus amos y dejan de ser los voceros de los ciudadanos. ¿Existe la libertad de prensa, Jesús, hoy día? Bueno, vamos a ver, al final, vamos a ver, los grupos de comunicación o las empresas tienen y eso puede ser en el mensaje, sin duda, pero yo no quiero ser tampoco catastrofista en el sentido de decir, no todo lo que aparece en los medios está premeditado para favorecer a los amos. No es eso tampoco. Yo
musical o establecer la brocha gorda. Al final hay espacios, momentos de esos espacios donde se ve la mano de quien manda, pero no es 24 horas o algo así, sería una alienación completa. Tal vez será a la hora de establecer una escaleta de contenidos que quieras establecer o una programación. Yo he visto programaciones muy llamativas con gobiernos, dicen ser de izquierdas o de derechas. Es llamativo ver el tipo de programación que se establece, porque a veces, yo insisto, se está viendo en televisiones pues gobernadas tanto por lo que llaman la izquierda como por lo que llaman la derecha, y se ve los contenidos dedicados al entretenimiento, y ya te digo, cada vez menos investigación, cada vez menos programas comprometidos con las inquietudes del ciudadano en sus problemas. Ya no te hablo nada del tema de la monarquía, cómo se trata, si hay un problema de corrupción. Ahí es donde hay que mejorar como democracia. Efectivamente. Claro, nosotros vemos, lógicamente, que para manipular la información pública hay que controlar dichos medios. Y esto se hace directamente, pues como es el caso de Radio Televisión Española o las televisiones autonómicas, ¿no?, a través de tejemanejes políticos. Y también lo vemos en la concesión de licencias de cadenas de radio televisión afines al gobierno de turno. Dinos, ¿debería ser esto de otra manera? ¿Cuál es tu idea como periodista sobre esto? A ver, la configuración de licencias en la tele o en radios, al final el espectro legal es que lo audiovisual es público y hay concesiones que se hacen en forma de licencias televisivas, en forma de licencias de postes de radio. Eso es así, y al final sí se determina, y hay veces que sí que llama la atención, pues como en función del gobierno de turno en tal comunidad te han dado más o menos emisoras a tal cadena, ¿no? Depende si es de la línea más cercana a ese gobierno. Eso ha ocurrido, y de modo que llama la atención repartos de licencias que hay antes de que acaben las legislaturas en las televisiones, ha ocurrido también, ¿no? Del mismo modo que las televisiones públicas, bueno, pues ahí se ve. Ahora mismo la televisión pública en televisión española, las audiencias son las que son, está habiendo un retroceso amoroso, y el momento que hay es delicado, ¿no? Yo sí creo en conceptos de frescura, de innovación, de modernidad, de pluralidad, de cercanía a la calle, a la sociedad que vivimos, de la gestión hecha por profesionales con experiencia. En eso creo, en esos valores. Y son valores muy importantes, Jesús. Vamos a cambiar un poco. Dinos qué es la Operación Bicho. La Operación Bicho es un ejemplo que nombro para ver cómo a veces la sanidad pública, que es algo tan preciado y cuida de las vidas, pues puede acabar en manos de enchufados, de gente sin preparación, y esto que se vive en otras parcelas de la vida. Se vio, por ejemplo, en el caso clamoroso, que es de lo más grave que hemos vivido en la historia de España, que es la muerte de miles de ancianos en la pandemia, abandonados a su suerte en residencias, sin recibir ayuda, al mismo tiempo que, por cierto, había otros que estaban dando pelotazos para lucrarse con comisiones. Pero la Operación Bicho es una operación que he puesto en el libro, y es la puesta en marcha de un dispositivo para decir que van a rescatar ancianos que estaban en sitios geriátricos de Madrid. Se acaba haciendo con familiares sin preparación, sin medios, un auténtico desastre, y lo más grave de todo, sin duda, es la pérdida de vidas humanas. Y hay otra relación con esto, que es la impunidad. No solo en Madrid, el resto de España igual nos está investigando debidamente y está quedando impune la muerte de decenas de miles de personas que son las que han sacado a este país adelante durante décadas. Eso no puede ser. Claro, yo recuerdo, como dice Jesús, que esto cuesta vidas. Hay que recordar que en 2014 morían 12 personas al día por hepatitis C, y estaban las medicaciones ahí y nos dejaban morir. Bueno, Jesús, pues ya para terminar te quería hacer dos preguntas. ¿Qué vida llevas, Jesús? ¿Cuáles son tus sueños? Esto que es un guiño al último capítulo de mi libro, que es un homenaje a mi abuelo, que solía saludar en el pueblo de esa manera, no decía hola, solía decir qué vida llevas. Bueno, pues al final es la reivindicación de lo más básico, que es intentar estar bien en lo personal, tener salud, buena relación con los tuyos, y tener un plato que llevarte a la boca al día, y una casa, un techo y una cama, y lo más básico, a pesar de la cantidad de cabrones que nos rodean, ¿no?
Y bueno, pues mis sueños son esos, tener salud, estar bien, y luego, bueno, si consigo trabajar en lo mío, que es por lo que tanto estudié y he trabajado y me he esforzado, y me ponen zancadillas y puñaladas para evitarlo, pues mejor que mejor, ¿no? Pues mira, Jesús, desde luego hay que seguir luchando por sus sueños, cada cual, y si uno verdaderamente cree en lo que está haciendo, conseguirá llevarlos a la realidad. ¿Te ha gustado estar con nosotros? Te agradecemos mucho que nos hayas hecho caso, ya que somos una radio muy humilde, transmitimos a través de Internet, hemos nacido hace poco y bueno, ahí estamos luchando por... realmente este era un sueño que tenía yo, hacer un día un programa de radio, y mira, aquí estamos haciendo un programa de radio. Sí. Claro que sí, ha sido un placer estar con vosotros. A mí siempre me suele gustar apoyar proyectos así de este tipo, y además ya sabes que estuvimos ahí y planteamos una reivindicación cuando teníais el problema de que no asistían a los enfermos de hepatitis C, y dimos voz. El otro día además justo me ocurrió en la calle que me paró una persona a la que no conocía, que iba por un niño que venía de recoger el colegio. Me dio las gracias, un abrazo, y me dijo, es que yo era de Coca-Cola en lucha. Los de Coca-Cola en lucha, pues dimos la batalla, y te lo agradezco enormemente porque nosotros tuvimos voz en tu programa, algo que no pudimos hacer en otros muchos, ¿no? Te decía, me va a dar algún periodista muy conocido que le reconoció pues que no se podía decir algo que fuera negativo para Coca-Cola en su televisión, porque era un anunciante muy importante, ¿no? Y me lo agradecía el hecho de que, bueno, fue una batalla que al final también ganaron, y bueno, ahí estaba. Yo me alegré por aquel niño que probablemente tiene una vida más tranquila, y por ese padre, y bueno, pues a veces el periodismo tiene estas cosas que son reconfortantes, ¿sabes? Haber dado voz a gente que tenía problemas. Los protagonistas, al fin de cuentas, también sois vosotros, ¿no? Pero bueno, sí, puede contribuir a echar una mano dando un altavoz, me parece que es lo que debería ser el periodismo. Pues un placer haberte tenido. Soy Óscar Villar, compañero de Mario. Me ha gustado mucho oír tus reflexiones. Me ha acordado mucho de las escuelas, cuando también nos coartaban las libertades, ¿no? Quitándonos asignaturas, y viendo que el libre albedrío es aparente, ¿no? Porque cuando llegas a esos muros, pues te lo cortan, y estamos en una escalada de catástrofes variadas, desde las Torres Gemelas hasta pandemias, en las que no hemos parado. Estamos un poco, como decía Jesús Cintora, anestesiados. Yo tengo un grupo de punk rock que habla de eso, ¿no? De dar voz a esas utopías que uno quiere realizar, dar voz a ese libre albedrío que nos limita muchas veces esta vida. Ha sido un placer escuchar tus reflexiones también, y que tengamos tu voz aquí en nuestra radio. Sí, bueno, vamos a ver, al final en la vida siempre va a haber noticias catastróficas felices, ¿eh? O sea, que el hecho de que haya atentados, volcanes, pandemias, no es algo nuevo. Exacto. Son cosas que van ocurriendo en la vida, siempre hay noticias, hay que contarlas, y ya está. Y en la vida no todo es malo, afortunadamente también hay momentos para la pérdida de casa. Sin duda que hay muchos cabros que la hacen complicada, ¿verdad? Pero bueno, hay que reponerse, y oye, en un momento, mira, estamos aquí compartiendo esta charla, y también hay que buscarle su lado positivo. Y yo en el libro he pretendido pues dar voz a cosas que no se suelen contar, imagínate por qué, porque tocan a gente pues poderosa y delicada, pero me he atrevido a ponerlo negro sobre blanco para que la gente tenga también un mapa de quién manda y los círculos de poder y privilegio que hay en este país, de los que se habla muy poco, pero es bueno que la gente los conozca. Por eso animo también a leer el libro. Pero ¿no crees que es más difícil a lo mejor crear unos informativos que diera siempre, como dices tú, noticias positivas, reivindicativas, gente en las calles, contar sus logros? Parece que siempre se van a lo otro, ¿no? Para incentivar este estado de anestesia a lo malo, ¿no? Para decir que mal vivimos. No, hay de todo, como hay mucho que hablar de los informativos, ¿no? Al final de la vida yo creo que lo que hay que hacer es retratar. Al final cada día suele tener pues una amplia gama de noticias posibles, pero sí que dentro de los cánones informativos debiera haber, yo que sé, una docena de noticias a contar que son muy evidentes, ¿verdad? El problema está cuando no se cuentan, que hay días en los que es muy evidente que una noticia relacionada con la corrupción del rey emérito debería estar en las elegidas para contar, ¿no? Pero muchas veces no se cuentan. Ahí está el problema. Y hay otro problema, que muchas veces los criterios que hay a la hora de establecer lo que es la información del día están muy claros, y todos los hemos estudiado en la facultad, pero a veces no se emplean.
Yo veo otro problema como espectador, ¿no? Que muchas veces la gente parece que nos atraen más las noticias malas, ¿no? Y nos olvidamos por eso era mi pregunta, nos olvidamos de también dar voz. No tiene por qué, no tiene por qué. Es que a veces, tiene que haber noticias buenas, malas y regulares, lo que son noticias del Real Madrid ganar el Champions League, pues hombre, entra de lo que suele ser una noticia, y es una noticia pues buena, sobre todo para los del Madrid, ¿no? Sí, es verdad. Pero como te decía, si al final hay una noticia relacionada con una cuenta en Suiza del Rey Emérito, pues también hay que contarlo. O sea, como tiempo hay un hallazgo importantísimo en el lucha contra el cáncer, pues habrá que contarlo. Pues al mismo tiempo hay, pues yo qué sé, pues esto que venía hoy en el Confidencial de la grabación, en la que se interviniera para evitar que Bárcenas destapara información en el PP, pues también hay que contarlo. Es decir, y luego también es bueno que haya cuantas más voces mejor, y libertad editorial, y pluralidad y deontología, para que haya medios que destaquen una. El problema está cuando más o menos todos van en la misma directiva, que se silencian voces y se atreven a contar lo que no sepan. Es lo que también está en el libro, no quieren que lo sepan. Por eso también ha sido un placer hablar con vosotros. Así que encantado y que os vaya muy bien. Encantado. Pues ya saben todo. No quieren que lo sepa. Jesús Cintora, un abrazo, amigo. Salud. Venga, cuidaros mucho. Igual, cuídate, un abrazo. Vale, corta. Sin medios no hay lobby. Los medios son claves para que las empresas incidan en la toma de decisión política de gobiernos, legisladores y jueces. En este contexto, los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de empresa, más que informar libremente. Son usados tácticamente por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales para incidir en las decisiones del poder. Esta preeminencia de lo privado en la toma de decisiones es más preocupante en estos tiempos de Big Data, cuando empresas y poderes vigilan, controlan y dominan. Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos cruciales de las democracias contemporáneas. Su poder reside en su capacidad para influir en el poder. Lo hemos hablado con Jesús Cintora. El poder de los gobiernos, jueces y legisladores, el poder de la política, el poder de decisión de los ciudadanos. Los medios de comunicación dejaron de ser intermediarios o la cancha de lo común de la democracia, si es que alguna vez lo fueron, ¿verdad?, para pasar a jugar la batalla del poder, constituir, destituir o instituir. Y esto es así porque en el siglo XXI los medios perdieron su transparencia de encarnar la libertad de expresión, y muchos de ellos se convirtieron en militantes de un modelo de sociedad, el capitalismo financiero, y de un gobierno, menos Estado y más empresa privada. Su poder reside en la representación y expresión de los intereses corporativos de grandes conglomerados empresariales a los que pertenecen. Por eso, más que informar, hacen lobby para sus propios negocios. Más que ejercer activamente la libertad de prensa, defienden la libertad de empresa. Los medios entonces se convirtieron en voceros de sus amos, como hemos hablado con Jesús, y dejaron de ser los voceros de los ciudadanos. Su poder está en que militan y operan para el trato de hegemonía política que les conviene. Operan sobre la opinión pública, blindando unos y atacando otros modos de hacer política, inventando grietas, polarizaciones, crisis y demás. Su poder de lobby e incidencia política y económica está en que trabajan en la producción de visibilidades, percepciones, representaciones y emociones públicas. Ahora se lleva mucho lo emocional, ¿verdad, Óscar? Así, su incidencia afecta directamente los ambientes simbólicos, los climas sociales, el control y la vigilancia de la vida privada de los ciudadanos. Los grandes conglomerados de medios se escudan en la libertad de expresión para evitar acciones del Estado. La libertad de expresión determina que se necesita que los medios sean lo más libres que sea posible para que estén disponibles todas las informaciones necesarias para que la ciudadanía tome sus decisiones, pero no toda la información está disponible pudiendo estarlo. Hay decisiones conscientes de no darla o de dar solo determinada parte de la información para proteger los intereses económicos o las relaciones de los medios.
La libertad de expresión se convierte en una suerte de fetiche a medida que sirve para validar la posición de quien la invoca. Cualquier grupo empresarial puede optar por tener un medio de comunicación y hacerse propaganda en su medio o en sus medios. Un medio puede recibir información privilegiada, publicarla para favorecer los intereses de alguien o para incidir en temas y decisiones del debate público y decir que no puede revelar su fuente. Adelante, Óscar. Sí, queridos amigos, hemos hablado con Jesús Cintora. Lo que le quería transmitir antes a Jesús Cintora es cierto, vivimos en un mundo dual donde tiene que haber noche y día, noticias buenas, noticias malas, pero sí que hay gente que juega con eso, juega a potenciar unas y otras para así manipularnos, y ese es su juego. Lo hemos hablado también al principio del programa con lo que hacían a la gente trabajadora de correos, como por medio de pantallas de alta calidad quieren incitarles a que todo es súper bonito en correos, súper smile, y a programarles para que no se quejen. Adelante, querido Mario. Efectivamente, las empresas transnacionales, los conglomerados económicos y los medios de comunicación inciden sobre los gobiernos a través del lobby para evitar regulaciones que no les convienen o para garantizar políticas públicas que les provean de apoyos económicos estatales, lo que hemos visto con la concesión de licencias. Regulaciones tributarias preferenciales o infraestructura y acceso a recursos públicos para ofrecer servicios, como es la privatización encubierta de la sanidad pública. Por esto, la intervención del Estado queda reducida en el menor de los casos a la regularización de políticas y contenidos de identidad nacional. Por eso hay que sensibilizar y movilizar. Sensibilizar a través de la producción de información que no esté cooptada por los intereses económicos o que al menos los declare de manera transparente. Hay que movilizar a través de las redes sociales. Hay que promover buenas prácticas contra la evasión. Hay que apoyar, sensibilizar y visibilizar las acciones de organizaciones de la sociedad civil y de estados para delimitar el accionar y poner fin a la impunidad de estas empresas. Con todo, el sistema capitalista consigue así completar uno de sus principales objetivos, que es eliminar la necesidad de actuar directamente sobre la población, o en todo caso consigue actuar de una forma menos llamativa, más económica, aparentemente más respetuosa e higiénica, alejada de formas de manipulación más groseras y que podrían ser mejor identificadas por parte de la sociedad. Esto coincide con las últimas tendencias históricas que han llevado al capitalismo hasta el modelo neoliberal. Por este motivo nace la contrainformación, que es lo que estamos haciendo. La multitud empieza a disponer así de materiales valiosos para tejer sus propias redes informativas, sus propios discursos y unos saberes distintos de los que nos constituyen a través de la acción de las instancias del poder. Empezamos a disponer de referentes para poner en marcha nuevas prácticas que abran espacios disimétricos del sistema capitalista, siguiendo para ello el rastro de los valores que componen los medios alternativos, como el nuestro, de carácter cooperativo y autogestionado, antipatriarcales e inclusivos, atentos a las dinámicas de ruptura que sacuden el campo social, como Radio Tirso Libertaria, aceptando e incluso reivindicando nuestra desproporción con respecto a los grandes medios, sin tratar tanto de buscar conceptos como el de objetividad, como de ser capaces de escribir aquellos relatos que respondan a nuestras demandas y a nuestras necesidades colectivas. Ante el falocentrismo y más mediático, que mira la realidad desde arriba y estableciendo centros de poder, que actúa como guardián y altavoz de los intereses de los que mandan, reivindicar la sororidad comunicativa de forma de entender y constituir la realidad en horizontal. Es seña de identidad de CNT-AIT, la horizontalidad, desde abajo, desde el apoyo mutuo y los cuidados en común, desde la voz de aquellas y aquellos que han quedado excluidos o que ponen en cuestión y desobedecen el discurso oficial, de aquellas y aquellos que tratan de escapar a los saberes y a las prácticas establecidas por el poder,
A medida que el poder pasa a manos de los gobiernos, de las multinacionales, la gente normal tiene cada vez un papel menor en la toma de decisiones. De ahí que el consumismo prevalezca sobre la ciudadanía. De ahí el mantra de que los medios transmiten a las masas: cállate y compra. El estado del bienestar es lo que cuanto más puedes comprar y más puedes gastar. Todo está más que estudiado, ¿verdad? Qué publicitar, cómo hacerlo, qué música usar, qué sensaciones transmitir, quién o quiénes serán los actores y las actrices, a qué hora se programa todo. Mientras tanto, nosotros y nosotras creyéndonos lo que nos cuentan y enriqueciéndoles cada vez más y más. Pero no es así, para eso estamos en Radio Tirso Libertaria. Adelante, Óscar. Esta radio es una radio muy importante porque estamos llegando a mucha gente y la verdad estamos abriendo un camino, estamos abriendo los ojos. Que quiero decir que desde que llevamos en Radio Tirso Libertaria nos han pasado muchas cosas que se han ido hilando fino. Hemos escrito cada vez textos más elevados, hemos ido subiendo peldaños y escalones. No sé qué musa tendrá Mario hoy, pero lo ha explicado todo estupendamente. De eso se trata, de que sigamos esa senda, una senda que, como habéis visto, a través de la comunicación y a través de la manipulación en los trabajos, como contaron nuestros compañeros de correos, están cortando, nos están dejando sin alas. Vamos a ver esas estrategias que ellos tienen para cortar nuestras alas, las alas de nuestra conciencia. Desde luego así es, querido Óscar, son las estrategias de la manipulación. Y vamos a pasar a explicarlas. La primera es la estrategia de la distracción. El elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Todo lo que hacen actualmente en las redes sociales. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, como nos decía Jesús, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por problemas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. La segunda es crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas y que se desea aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. ¿Os suena, verdad, amigos? La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, el neoliberalismo, pues fueron impuestas durante las décadas de los 80 y los 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si se hubieran sido aplicados de una sola vez, pues nos lo han metido con cuentagotas. La cuarta es la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana.
y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Lo vemos muy claramente en el tema de las pensiones, por ejemplo. La siguiente es dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviera la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos edad. La siguiente es utilizar un aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. ¿Cómo suena todo esto, verdad, Óscar? Sí, son cosas muy importantes. Tenemos que liberarnos de esas programaciones porque sin darnos cuenta luego las aplicamos a nuestra propia vida o al colectivo donde estamos. Pongamos el ejemplo de CNT-IT por estar en Radio Tirso Libertaria. Tenemos un colectivo en el que tenemos muy claro cómo es el mundo que CNT-IT quiere formar, ya que no es solo un sindicato, es un mundo donde la anarquía sea posible. Vamos a hablar de cómo sería ese mundo. Sería un mundo en el que todos nuestros logros ya están hechos y tenemos que trabajar ya por ese propio mundo y por los demás. Pero ¿qué pasa muchas veces? Esa ilusión, ese mundo que tenemos en mente se nos olvida con las normas. Nos metemos demasiado en las normas, en engrasar cómo es esta herramienta CNT-IT y sin darnos cuenta nos programamos a nosotros mismos y se nos olvida lo más importante. Por eso ha nacido Radio Tirso Libertaria. Como veis, aquí todo fluye, hay libertad para todo. Podemos unirnos con cualquier colectivo. Hemos tenido a Jesús Cintora, hemos tenido colectivos del Teléfono de la Esperanza. No importa el color, la etiqueta, podemos abrirnos mucho más a otras ideas, porque el colectivo global es nuestro fin. Ese colectivo global que no es CNT-IT también son ese mundo anarquista. Vamos a por ellos, colectivo global. Bueno, pues seguimos con la siguiente estrategia, que es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea abismal. Es lo que decimos siempre, ¿verdad? Los que nacen pobres tienen más posibilidades de morir pobres y los que nacen ricos morirán más ricos todavía. La siguiente estrategia, ¿verdad?, es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Esto lo vemos con los actuales influencers que pululan por distintas redes sociales. Antes decíamos tontos útiles y ahora se llaman influencers. La siguiente estrategia es reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia.
por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Y para último, es la estrategia de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que de los individuos sobre sí mismos. Adelante, Óscar. El control, todo está bajo control. Nos vamos ya de Radio Tirso Libertaria recordando a Josu María Expósito López, del grupo Escorbuto, ya que hoy es el aniversario de su muerte, y por ello vamos a dejar un tema que dice así, habla de las calles, un tema que habla de las calles que él recorría, donde decía que el pueblo eran ellos, 3.000 personas como ellos que estaban en las calles, se reunieron en una gran concentración para decir eso mismo a los gobiernos autoritarios del independentismo de aquella época, a los que ellos se enfrentaban. Luego también se enfrentaban al Estado español. Tenían ahí una tesitura muy grande, imaginamos que tuvieron días que lo pasaron francamente mal, como nosotros lo pasamos en nuestros conflictos. Este tema de Más allá del cementerio recuerda todo eso, las calles, su ámbito, su reino. Las calles, mi ámbito, mi reino. Letras que devoran.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestras entrevistas a los compañeros de Correos y al periodista Jesús Cintora. Y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os quería comentar que me llega mi descanso vacacional, lo que llamamos nosotros el descanso del guerrero, y estaré ausente durante un mes, que como trabajador asalariado por cuenta ajena tengo mi mes de vacaciones. Entonces os quedaréis con Óscar y con otros compañeros que vendrán a sustituirme, y espero que lo hagan, que no me quiten del medio a mí para quedarse ellos. Claro, compañeros, nos vemos en un mes. Que tengas muy buenas vacaciones, Mario. Te recordamos, Geray, a todo el resto de militantes y oyentes de Radio Tirso Libertaria, que nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria son 6927-20150, nuestro WhatsApp, y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Pero no te preocupes, Geray, que si no nos encuentras yo te lo mando. Somos Óscar Villar y Mario Cortés, y esto es Vive y Lucha. Hasta la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud!